intensa. Cada vez que entro en el centro, cumplo yo con un deber. Al primero que saludo, a Jesús, María y José. Con la Restauración, la Iglesia consolida su poder y experimenta un notable crecimiento. Pero entre la Iglesia y una parte de los españoles se está abriendo un foso que cada vez se hará mayor. El canovismo supuso para la Iglesia Católica la gran ocasión perdida. El catolicismo fracasó en su empeño de modernizarse, en dar en un mensaje actual y vivo a las masas su doctrina liberadora por un doble error de planteamiento, de estrategia y de táctica. La Iglesia institucional, la Iglesia docente, pensó que había que recatolizar al país dominando y controlando a sus clases dirigentes, y para ello escogió como vehículo y como motor un clericalismo a ultranza. De ahí que se perdiera, como digo, la ocasión de haber transmitido el mensaje apostólico, haber transmitido el mensaje cristiano, o tal y como quería la sociedad nueva surgida de las transformaciones del siglo XIX, y que la Iglesia no supo, o a lo mejor no pudo hacerlo, y se perdió las oportunidades, por ejemplo, que tuvieron en Francia de convertirse en un catolicismo moderno, al margen del poder político, con una cultura muy viva, muy actualizada, aceptando realmente el nuevo tiempo, aceptando el reto del desafío de la contemporaneidad, y también se perdió otro resultado, como sucedió en Italia, de convertir la acción política de la Iglesia, en la cual ella estuvo muy empecinada a lo largo de todo el canovismo, en un partido con fuerza, como fue el Partido Popular en Italia. Pero tampoco acepta la Iglesia la más mínima desviación de la ortodoxia que defiende, aunque provenga de la conservadora Constitución canovista. La religión católica, apostólica y romana es la del Estado. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de sus respectivos cultos, salvo el respeto debido a la moral católica. Esta disposición, tolerante para las otras religiones, provoca la protesta de los católicos más extremistas y de la propia Santa Sede. Sectores eclesiásticos significativos sostienen también una dura batalla contra las libertades políticas, a las que bautizan como libertades de perdición. Siempre hubo y siempre habrá ricos y pobres. Siempre habrá clases y jerarquías sociales. Y será justo que se respeten frente a las impías corrientes del momento, porque jerarquías hay hasta en el cielo. Es lo que enseña el liberalismo. El Estado es independiente de la Iglesia. ¿Qué clase de pecado es el liberalismo? Un pecado gravísimo contra la fe. ¿Por qué? Porque consiste en una colección de herejías condenadas por la Iglesia. ¿Qué clase de pecado comete el que vota un candidato liberal? Generalmente pecado mortal, generalmente pecado mortal. El cura en el pueblo era el amo. Lo que el cura mandaba, aquello se hacía. El cura de mi pueblo era un verdadero santo. Se llamaba don José Huerta. Precisamente
un tío suyo, era el médico de la Casa Real. Este hombre no tuvo nunca una perra gorda. Ni sábanas tenía en su cama, siquiera. Todo lo entregaba. Así es que, si como aquel fueran todos, viva la religión católica. El cura de mi pueblo, precisamente, era un socarrón. Con los trabajadores no tenía mucho contacto. Sus relaciones directas eran con los caciques. Pero las andanadas que lanzaba contra la situación las hacía desde los púlpitos, claro. La enseñanza de los jesuitas era más eficiente, más positiva, más delicada, un poco más elegante, pero no le daba a usted la confianza. El jesuita tenía por instinto dominar siempre el espíritu del que tenía enfrente y manejarlo a su gusto, con todo el respeto que ellos me merecen. El escolapio no. El escolapio era más sencillo, un poco más grosero en el trato, tenía el cachete o el palmetazo más a su disposición en todo momento, pero a la postre se encontraba usted con una camaradería verdadera. En mi pueblo estaba la República y todo eso, y fue allí la columna de la FAI y empezaron a romper santos, quemar las iglesias no, pero a romper santos. Estoy seguro de que entre ustedes, más de uno y más de dos, han leído en su niñez unos libros que de releerlos ahora les harían sonreír. Generalmente eran unos libros traducidos del francés, que algunas veces adoptaban formas novelescas. La trama solía ser la atribución a un sacerdote de un delito que no había cometido. Un sacristán, por ejemplo, cometía un crimen. Iba a confesarse con su párroco, después de acumular contra él toda clase de indicios sospechosos. El sacerdote, joven, ingenuo y una bellísima persona, iba a la cárcel sin abrir la boca, consciente de a lo que le obligaba su sagrado ministerio. Pero yo creo que más interesante que la trama argumental era lo que podíamos llamar la pintura de fondo. En el pueblo donde se cometía el crimen, el maestro era siempre el principal acusador del cura. Si ustedes se tomasen el trabajo de repasar las crónicas de sucesos de finales del siglo XIX en Francia, encontrarían sin duda con mucha frecuencia esto que podemos denominar el crimen del sacristán. Pero si en vez de pararse a repasar las crónicas de sucesos, se dedicasen a observar los periódicos, verían que en los pueblos de la vecina Francia las opiniones estaban divididas. O se estaba con el cura o se estaba con el maestro, que representaba el nuevo espíritu educador, laico y no confesional. Pues bien, esta lucha por ganar la escuela se extendió por toda Europa y nosotros la conocimos con la misma intensidad. A mitad del siglo XIX, el Estado ha dejado la educación casi por entero en manos de la Iglesia. La Iglesia está facultada legalmente para vigilar la ortodoxia en la enseñanza. Los religiosos enseñantes están dispensados de titulación académica. La escuela pública aparece en España lentamente y con retraso. Al amparo del funcionamiento relativamente autónomo de las universidades civiles, surgen profesores con nuevas ideas, krausistas, republicanos, federalistas, socialistas. Pero el gobierno prohíbe a los catedráticos expresar ideologías contrarias al concordato y a la monarquía, tanto en la cátedra como fuera de ella. A esta prohibición no es ajena la Iglesia.